previstas en nuestra normativa con relación a los procesos, ¿no? Vamos a ver qué proceso vamos a simular y qué particularidades, qué circunstancias se tienen que tomar de manifiesto. Ok, Doc. Perfecto. Esperemos unos minutos para que se vayan conectando sus compañeros. Menos mal hoy día ya no tuvimos la dificultad de la sala. Al parecer ayer simplemente fue un descuido que no cerraron la sala como correspondía y pues se quedó con un host que se mantuvo conectado.
Muy bien, vamos a continuar con la sesión programada para el día de hoy. Como les decía, involucra todavía la revisión teórica de algunos aspectos de la contratación, sobre todo las contrataciones que ya no responden a cuantías, las otras modalidades reconocidas en el Decreto Supremo 181. Ya habíamos visto de que las contrataciones por cuantía se circunscriben a tres formas: la contratación menor, la contratación AMPE y la contratación por licitación pública, dejando a la contratación por excepción, las contrataciones por emergencia y las contrataciones por o con objetos exclusivos o con objetos específicos en la otra faceta, ¿no? de las contrataciones de las contrataciones sin cuantía. Teniendo en cuenta esto, vemos que la contratación por excepción, una de las primeras reconocidas en nuestra legislación como modalidad que va más allá del parámetro general señalado o establecido para la contratación amplia o la contratación por licitación pública, se activa una vez que se cumplan las causales que derivarán en una contratación por excepción, mismas que están previstas en el artículo 65 del Decreto Supremo 181 y sus modificaciones, ¿no? Operadas a través de diferentes decretos supremos que han ido actualizando toda la comprensión de las causales actuales para el régimen de contratación por excepción y que de la misma forma también pueden estar circunscritas a otras determinaciones que se adopten por efecto de la pandemia actualmente, ¿no? Que están vinculadas en este caso a las determinaciones que se pudieran llegar a asumir con relación a procesos de contratación en la aplicación de decretos supremos ligados al estado de emergencia sanitaria en el que todavía nos encontramos. En todo caso, la modalidad prevista por el Decreto Supremo 181 no llegará a ser aplicable cuando la entidad pública no hubiera tomado las previsiones, primero, del cumplimiento de las causales de orden general establecidas en el Decreto Supremo 181, así como también, eventualmente, las causales particulares que pueden señalarse en base a reglamentación específica, ¿no? Reglamentación que la misma entidad estatal determine respecto a las particularidades con relación a los procesos de contratación que pueden llevar adelante. En todo caso, cuando se tiene este tipo de contrataciones, las contrataciones por excepción, subsiste todavía la obligación de determinar quién asume la responsabilidad con relación a estas. Y de esta manera es que tenemos que, conforme el artículo 64 del Decreto Supremo, quien asume dicha responsabilidad es la máxima autoridad ejecutiva en relación a los procesos de contratación de esta naturaleza, teniendo esa responsabilidad que se comparte también de forma solidaria con los otros partícipes de este proceso o de este tipo de procesos de contratación, concretamente el caso del asesor legal principal, nuestra situación. Cuando nosotros somos asesores de una entidad pública y esta entidad va a llevar adelante un proceso de contratación bajo el régimen de excepción, primero, que debemos sujetarnos a las causales previstas en el artículo 65, como veremos en unos instantes, y segundo, que todo el desarrollo del proceso como tal, sujeto a variaciones a los procedimientos descritos hasta el momento, aquellos que manifestábamos en la clase anterior, y que connotan la contratación por modalidad AMPE y la contratación por licitación pública. Me refiero sobre todo a esa línea de tiempo a la que hacíamos alusión con relación a el desarrollo de algunas actuaciones por parte de la administración pública y cómo dichas actuaciones están circunscritas al cumplimiento de las atribuciones y competencias que le reconocemos a los servidores públicos dentro de una institución. En este caso, entonces, nosotros como asesores legales o como parte legal o unidad legal dentro de las diferentes entidades públicas en las que pudiéramos tener participación, compartimos la competencia, así como la responsabilidad
con la máxima autoridad ejecutiva en torno a las determinaciones que se adopten con relación a un proceso de contratación por excepción, que siendo una de las primeras responsabilidades que ejercitaremos como asesores legales, la de verificar junto con la MAE si las causales que se manifiestan para la contratación se acomodan a lo determinado en el artículo 65 o si resultan ser contrarias a estas o en todo caso no guardan relación con la normativa de alcance especial, ¿no? Me refiero al reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios o el RESAPS, que también es nuestra obligación como asesores legales redactarlo o definirlo en base al criterio general o las disposiciones de orden general previstas en el Decreto Supremo 181. Veamos cuáles son las causales que permiten un proceso de contratación por excepción. Primero, la excepción o la contratación por excepción, que supone una variante de las modalidades de contratación AMPE y la modalidad de contratación licitación pública, procederá cuando se tenga un único proveedor, cuando exista una única opción para la adquisición de bienes, obras o servicios en general, y que dicho proveedor o que dichos bienes en particular, bienes u obras o servicios, no puedan ser sustituidos por otros, ya sea en el caso de bienes y servicios por marcas similares o marcas genéricas, en el caso de bienes, o cuando la marca de fábrica no constituye una causal de exclusividad respecto a un ítem o un insumo que vaya a ser adquirido por parte del Estado. En la particularidad, además de esta modalidad de contratación, sobre todo cuando se trata de obras, reviste una especial atención que debemos tener, ya que la posibilidad o la causal de que exista un único proveedor relacionado a procesos de construcción es bastante complejo, pero no imposible, o bastante rebuscado, en el sentido de que aquí se trabajaría más por un tema de experiencias. En el caso de las empresas constructoras, estas puntúan su experiencia en base a los proyectos que hayan desarrollado anteriormente. Eso significa que si entre las empresas constructoras nacionales, por ejemplo, no hubiera una empresa especializada en el desarrollo o el proceso constructivo de represas y turbinas eléctricas como parte de instalación de turbinas eléctricas como parte de la represa, pues entonces se podría optar por una contratación por excepción. ¿Por qué manifiesto esto? Por la salvedad del proyecto múltiple Misicuni, que llevó precisamente a que un conglomerado de empresas, 4 empresas bolivianas, se terminen aliando o asociando para la conformación de una asociación accidental con una empresa italiana, que supuestamente era la que contaba con toda la experiencia referida para el desarrollo del proceso constructivo, habiendo otorgado precisamente eso a la asociación accidental, su experiencia, porque después se pudo constatar, derivado precisamente del incumplimiento de algunos aspectos previstos en el contrato y en el DBC, que la empresa italiana solo había brindado tal circunstancia, los documentos que demuestran su experiencia en la construcción de obras de esta magnitud, ya que en el ejercicio fáctico del contrato, quienes iban a efectivizar todo el proceso eran las otras empresas y no la italiana. O sea, la empresa italiana solo prestó el nombre, algo que se pudo lamentablemente constatar después por la ejecución de las boletas de garantía y la representación asumida por la empresa italiana para desestimar la obligación de pago frente al Estado o la repetición que corresponde por la ejecución de boletas de garantía por parte de la empresa aseguradora. En este caso, los seguros de caución que fueron entregados en base a los contratos suscritos con la empresa Credinform, ¿no? Que fue la que tuvo que asumir el pago de la obligación por el incumplimiento de contrato en lo concerniente a plazos y cumplimiento de cronograma, y que ayudó a demostrar o ayudó a corroborar de que la empresa italiana simplemente había facilitado el nombre para la verificación de los requisitos y condiciones
establecidas en términos de la experiencia requerida para la contratación, ¿no? Como una suerte de referencia al respecto. También procederá una contratación por excepción cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que deba ser brindada o que solo pueda ser brindada por un único consultor, sea este una persona natural o jurídica, y no exista ninguna otra opción. O sea, tenemos la misma salvedad, pero aplicable para servicios de consultoría, no para servicios en general. ¿Esto qué denota? Que estemos refiriéndonos, por ejemplo, a una especificidad en términos de prestación de servicios de consultoría que además se encuentre avalada y certificada y que de alguna manera pues limite la posibilidad de hacer una convocatoria. Sería absurdo convocar un proceso de contratación, sea AMPE o licitación pública, si tenemos conocimiento que solo existiría una única opción para contrato. Entonces, en ese caso, corresponde más bien una contratación por excepción. Esto solo aplica, claro, para situaciones muy, pero muy particulares de servicios de consultoría especializada y que ésta además deba contar con los avales correspondientes y las certificaciones al respecto. Caso contrario, pues sería una causal en realidad exasperada o una causal infundada, ya que muchos de los servicios de consultoría sí por lo menos presentan una variedad de opciones en cuanto a empresas que pudieran brindarlos, ¿no? A menos que se trate de procesos de consultoría muy, pero muy específicos o muy particulares que generalmente responden a las denominadas empresas estatales, ¿no? Aquellas que se sujetan a su propio reglamento o su propia reglamentación con efecto de procesos de contratación. La causal más aducida para derivar en una contratación por excepción se produce sobre todo cuando ha habido un proceso de contratación previo, sea AMPE o licitación pública, y se haya resuelto el contrato por las causales previstas en el mismo documento, por las razones que se pudieron haber identificado en el contrato suscrito entre partes, o bien mediante la interposición de un recurso o proceso que no impida la contratación, pero que sí ponga en pausa el desarrollo de un contrato ya efectivizado y que éste se pueda suspender. Entonces, como se supone que el proceso de contratación tiene por finalidad dar cobertura a las necesidades de la entidad pública o de la población, haciendo alusión precisamente a el propio administrado o el beneficiario final del proceso de contratación, para evitar que se produzca una suerte de desfase en el cumplimiento y satisfacción de sus intereses, se admite que una vez resuelto un contrato se pueda optar por un contrato por excepción para tener que evitar el tener que atravesar nuevamente por todas las etapas del proceso de contratación que se tuvo de forma previa. Y esto derivará precisamente en una modalidad de contratación por excepción que permite contactar eventualmente a las mismas empresas que se hubieran presentado como proponentes dentro del proceso original para ver si alguna de ellas pudiera asumir el rol o asumir la obligación que no se pudo cumplir en el contrato original. También es factible la contratación por excepción para la compra de semovientes por selección. Nos referimos sobre todo a animales. En este caso, cuando vayan a aportar, por ejemplo, beneficios adicionales respecto a otros animales que pudieran ser contratados y con la justificación documentada. Se preguntarán en qué casos puede ocurrir aquello. Eventualmente sucede, sobre todo en régimen municipal, cuando tenemos gobiernos autónomos municipales de provincia y que estos, por ejemplo, quisieran favorecer la producción lechera, la producción ganadera o producción porcina u otras en miras al desarrollo de la población y el desarrollo de la región. Como por ejemplo cuando el gobierno municipal o eventualmente algunas otras entidades conexas vinculadas al Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario, la mayor parte de ellas, favorecen la contratación de toros de monta para mejorar la especie o mejorar la camada
o el ganado, mejor dicho, como consecuencia de la adquisición de toros de monta o otros animales en ese mismo sentido. También la compra de alimentos frescos y perecederos, ya que si nos vamos a sujetar a consideraciones del proceso de contratación para modalidad AMPE, por ejemplo, esto denota el cumplimiento de ciertas etapas, plazos y demás que no favorecen necesariamente a la adquisición de alimentos frescos y perecederos, que se hace comúnmente en el día. Entonces, en ese sentido, ahí sí también podemos recurrir a la contratación por excepción. Sin embargo, hay una variante de este aspecto, porque bien podríamos tratar de aplicar la causal prevista en el caso E del artículo 65 para la contratación de insumos para el desayuno escolar, ya que gran parte de estos insumos se manejan bajo esa calidad, ¿no? De ser alimentos frescos y que lamentablemente no son alimentos que vayan a poder almacenarse o guardarse, porque la mayor parte de ellos son perecederos, sobre todo cuando nos referimos a los artículos o productos lácteos. Sin embargo, el tema del desayuno escolar se circunscribe a los denominados contratos con objeto exclusivo o objeto específico que también se determinan en el propio Decreto Supremo 181, razón por la cual no aplicaría a el caso E. Sí puede aplicar para otro tipo de circunstancias. Y aquí entra en juego, por ejemplo, lo acontecido con el gobierno autónomo municipal de Cochabamba respecto a la dotación de alimentación o dotación de alimentos a favor de la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya un poco más adelante les voy a mostrar precisamente la orden de compra que se tiene o que se suscribió por parte del gobierno autónomo municipal con relación a la empresa El Búnker para la provisión de alimento para las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Que hace algunos meses fue un motivo de escándalo o motivo de escarnio, precisamente por algunas irregularidades o observaciones que se tuvo al proceso de contratación como tal, a pesar de que puede llevarse a cabo mediante una modalidad de contratación por excepción. En el caso de la adquisición de obras de arte, responde sobre todo al hecho de que si estas obras van a ser adquiridas al mismo artista, pues no hay posibilidad de buscar alguna otra competencia. O sea, si queremos adquirir, por ejemplo, cuadros de Mamani Mamani, pues tenemos que contactar a Mamani Mamani. No podemos lanzar una convocatoria para ver quién nos podría vender cuadros o quién podría llevar a cabo una producción artística o en este caso la presentación de una obra de arte si no es el mismo artista, ¿no? Entonces, por eso estos van directamente a la contratación por excepción. También cuando no existan empresas legalmente constituidas que puedan ofrecer los servicios de consultoría especializada, entendiendo que en algunos casos hay algunas formas de consultoría que lamentablemente no se efectivizan en nuestro país, ya sea porque no contamos con los profesionales certificados y especializados o que no pueden acreditar su capacidad para prestar dichos servicios requeridos. Entonces, en ese caso, se puede optar por una contratación por excepción al no tener una especialidad determinada o certificada, o bien recurrir a la contratación de entidades públicas que eventualmente pudieran paliar tal circunstancia. Esto también se extiende a la contratación del Comando de Ingeniería del Ejército, así como al Instituto Geográfico Militar, al Servicio de Geología Técnico de Minas, el CERGEOTECMIN, y el Registro Único para la Administración Tributaria, el RUAT, de acuerdo a la misión institucional, ¿no? Que son servicios públicos que se vinculan, en este caso, a la celebración de contratos por excepción o contratación por excepción por el tipo de servicio que van a efectivizar a favor de la entidad pública correspondiente. La contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando, sistemas de control y sistemas de comunicaciones efectuada por el Ministerio de Defensa a favor de las Fuerzas Armadas.
Esto bajo la premisa de que no pueden sujetarse a un proceso de contratación normal o a un proceso de contratación amplio o licitación pública, porque derivado del principio de transparencia, estaríamos poniendo en conocimiento de terceros y de la población en general cuál es la capacidad bélica o la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas, lo que va en contra de criterios de seguridad y defensa, razón por la cual se maneja por una contratación por excepción y que además no se va a proceder al registro ante el SICOES, o por lo menos un registro abierto y público, sino que tan solo se procede al registro de los contratos ante la Contraloría General del Estado, porque ahí sí se debe mantener todavía un régimen de control, no están al margen de un proceso de control, pero sí de la transparencia y el manejo público de información con relación a los registros en el SICOES. Lo mismo acontece respecto al Ministerio de Defensa con relación a contrataciones a favor de las Fuerzas Armadas y del Comando de Ingeniería del Ejército que pudieran efectuar la contratación de maquinaria y equipo reacondicionado para beneficio precisamente de las Fuerzas Armadas o del Comando de Ingeniería o el Batallón de Ingeniería, siempre y cuando estos tengan una garantía emitida ya sea por el fabricante o el representante autorizado, ¿no? Es llamativo esto porque recordarán, hace algunos años se procesó a el exalcalde René Joaquino, el exalcalde de Potosí, hoy asambleísta, se lo procesó por la adquisición de vehículos de segunda mano y equipos reacondicionados para el gobierno autónomo municipal, aludiendo precisamente que el presupuesto bajo que manejaba la alcaldía no le permitía la adquisición de vehículos y de equipo de primera mano o equipo nuevo, y que había optado más bien por la contratación de equipos de segunda mano. El problema es de que la causal está habilitada solo para el Ministerio de Defensa, concretamente para las Fuerzas Armadas. No se extiende a los gobiernos municipales y eso derivó en procesos de responsabilidad y en este caso también incluso a la renuncia del propio alcalde de Potosí. En el caso de la adquisición de harina, arroz, fideo, azúcar y otros eh, alimentos que cuando van a ser contratados o van a ser adquiridos a beneficio de los cuadros y tropa de las Fuerzas Armadas, lo mismo también aplica para la policía, solo que en este caso es solicitada por el Ministerio de Gobierno, mientras que para las Fuerzas Armadas aplica la competencia del Ministerio de Defensa, otorgando además prioridad al pequeño productor, siempre y cuando los bienes sean producidos en el país, si es que excepcionalmente los insumos de dotación que luego se entrega a la tropa y al personal de cuadros de las Fuerzas Armadas no fuere elaborado o producido en el país, puede recurrirse a importadores que estén legalmente constituidos y que puedan ser contratados de forma directa bajo un ejercicio de excepción. Aquí sí hay una crítica bastante fuerte al respecto, ya que surgen en innumerables ocasiones pequeñas observaciones o incluso hasta denuncias de irregularidades con la adquisición de dichos alimentos, ¿no? Y luego también la distribución de los mismos a la tropa y oficiales. Otra de las causales está referida a la contratación de armamento, pertrechos y equipamiento antimotín, de la misma forma como acontece para las Fuerzas Armadas, en este caso para la Policía Boliviana, teniendo la misma razón que aludíamos anteriormente, ¿no? La necesidad de mantener reserva en miras de una política de seguridad y defensa interior. Lo mismo en el caso de dotación de alimentos para la tropa policial, en el sentido de que también pueden recurrirse a las contrataciones por excepción y sin necesidad de lanzar convocatorias referidas a procesos de licitación o procesos amplios. De la misma forma, se da prioridad al pequeño productor de los insumos que sean elaborados en el territorio nacional. También se rige por una contratación por excepción cuando las empresas públicas y los gobiernos autónomos municipales con categoría demográfica A y B, enseguida explico en qué consiste esto, pueden efectuar la contratación de maquinaria y equipos reacondicionados,
siempre y cuando tengan la garantía emitida por el fabricante o el representante legalmente autorizado. Esto fue lo que alegó precisamente René Joaquín, ¿no? De que la causal N del artículo 65 le habilitaría a tal circunstancia. Pero hubo un problema en el sentido de que no aplicaba para la categoría demográfica B, sí eventualmente para la categoría demográfica A, y su reglamento específico no había aclarado este aspecto. ¿A qué se refiere en lo de categorías demográficas A y B? Antes era mucho más sencillo. Antes de la aplicación de la ley 045, la ley del régimen de discriminación, dividíamos a los municipios bajo la siguiente categoría. Municipios comunes y corrientes, por así decirlo, y municipios pobres, que entrarían a lo que es categoría demográfica A actualmente, y municipios extremadamente pobres, que serían los de la categoría demográfica B. Al entender que al nominar a un municipio como pobre o extremadamente pobre, se estaría manejando criterios de discriminación, se optó por cambiar la denominación a categoría demográfica A y categoría demográfica B, haciendo alusión a la cantidad de población presente en el municipio, que es uno de los factores que va ligado a la determinación de su presupuesto, ¿no? Esta fue la razón, si quieren, por la cual precisamente se manifestó este aspecto, ¿no? De la categoría demográfica. En el caso del gobierno municipal de Potosí, como bien mencionaba, podría haber ingresado a la categoría demográfica A. Sin embargo, esta categoría comúnmente es rechazada cuando se trata de gobiernos municipales de ciudad capital, como era el caso precisamente del gobierno autónomo municipal de Potosí o de la ciudad capital. A pesar de aquello, el reglamento específico de contratación manifestaba en su momento, durante la gestión de René Joaquino, que en el caso de la alcaldía de Potosí estaríamos ante una alcaldía de densidad demográfica B, cosa que no era correcta, porque de acuerdo a la densidad poblacional no entraría en ninguna de las dos categorías, estaría bajo la premisa de gobierno municipal sin la consideración de si es pobre o extremadamente pobre, razón por la cual fue desestimada esta defensa o mecanismo de defensa que se manejó con relación al proceso iniciado contra Joaquino y contra los responsables de la adquisición de vehículos de segunda mano, vehículos reacondicionados y algunos equipos también de carácter reacondicionado, ¿no? Lo que terminó precisamente en un proceso en el que Joaquino pues asumió la responsabilidad y resolvió antes de que se emita una respuesta o resolución final, lo que denota que probablemente haya optado por un plan de pagos para la devolución de los montos que hubieran comprometido el daño económico al Estado. Probablemente, ¿no? Porque generalmente ese tipo de fallos suelen ser ya de carácter privado. También se tiene la contratación por excepción cuando se va a adquirir los servicios de profesionales abogados en función a criterios que beneficien a intereses estatales, siempre y cuando se cuente con la justificación previa de que los procesos judiciales o administrativos que vayan a ser atendidos por estos profesionales no pueda ser atendida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos o el asesor legal principal de la entidad pública. Ahora, esto tiene su justificación hasta cierto punto, en el sentido de que el asesor legal o la unidad legal de una entidad estatal está ya lo suficientemente cargada con procesos y con responsabilidades del ejercicio de sus atribuciones y competencias, razón por la cual resulta provechoso recurrir a una asesoría legal externa, mucho más si se trata de una asesoría especializada, ¿no? Ahí es que se justifica la contratación por excepción de profesionales abogados o estudios jurídicos que vayan a brindar soporte a los intereses estatales, ¿no? A los intereses de la entidad pública, ya sea en procesos judiciales o en procesos de carácter administrativo.
También se determina que cuando una convocatoria internacional hubiera sido declarada desierta por segunda vez consecutiva, pueda optarse por una declaratoria desierta. Y en consecuencia, esa declaratoria, o mejor dicho, ya al haberse declarado desierta porque no ha habido proponentes o al haberse tenido proponentes, pero ninguno ha cubierto con las obligaciones o requisitos para ser contratado, pues da lugar a que la entidad pueda directamente recurrir a una contratación por excepción. Lo lamentable del caso es que ahora, por determinación de decretos supremos modificatorios, se reduce a una única ocasión. O sea, el hecho de que si la convocatoria pública internacional ha sido declarada desierta por primera ocasión, no por segunda vez, ya puede derivar en algunos casos en una contratación por excepción. En el caso de la convocatoria nacional, se determinaba que ésta fuere o pudiera dar lugar a una contratación por excepción cuando ha sido declarada desierta por 3 ocasiones. De la misma forma, por decreto supremo se ha reducido de 3 a 2 ocasiones. Entonces, en este caso, basta que una convocatoria pública nacional haya tenido 2 declaratorias desiertas, ya puede dar lugar a una contratación por excepción, que se fue precisamente el hecho alegado en el caso de la contratación de la empresa CAMC. Extrañamente o de manera muy particular, el decreto supremo que determina esta modificación fue operado durante la transición de las evaluaciones de contratación, en el proceso de contratación y de las propuestas que involucraban la construcción del tramo férreo Montero-Bulo Bulo, que fue adjudicado precisamente a la empresa CAMC a través de una causal o el cumplimiento de una causal de excepción, ¿no? Al haberse declarado en 2 ocasiones desierta porque ninguna de las empresas cumplía con los requisitos exigidos para la contratación. Lo llamativo de ese caso fue que en la primera convocatoria se presentaron 7 empresas y la empresa CAMC, luego de la evaluación y calificación, ocupaba el puesto número 7 entre todas las empresas calificadas. Era la peor de las propuestas. En la segunda convocatoria, como se declaró desierta la primera, CAMC subió al puesto número 4 de 5 empresas, ya que 2 no volvieron a presentarse. Y el resultado final fue la adjudicación a la empresa que tenía una de las peores evaluaciones y calificaciones y que derivó precisamente en los hechos que conocemos vinculados a la señora o señorita Gabriela Zapata. También la contratación de artistas, que se extiende más allá de los artistas plásticos, en el sentido de vincularse a músicos y otras representaciones del arte que pueden ser contratados de forma directa, ¿no? Esto para el desarrollo de actividades que tenga prevista la entidad, ¿no? Por ejemplo, cuando la alcaldía contrata los servicios de un grupo musical o de un artista, un cantautor o incluso un café concert y otros para el desarrollo de alguna actividad, feria o demás, ¿no? En ese caso, se da directamente una contratación por excepción. De la misma forma, la adquisición de alimentos de producción primaria para el Ministerio de Defensa o Policía Boliviana para la dotación a las Fuerzas Armadas, que deben ser provistos por asociaciones de pequeños productores debidamente acreditados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. En este caso, no estamos haciendo alusión a lo que ya mencionábamos de la dotación de insumos o la dotación de alimentos que se da a la tropa, tanto de policía y Fuerzas Armadas, sino aquellos alimentos que son empleados para dar cobertura a el personal de cuadros y clases, tanto policía como Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales, en las diferentes dependencias de cada uno de estos 2 organismos. Me refiero a la 7ª División, en el caso de Cochabamba, el Comando General de la Policía, el Batallón de Seguridad Física, etcétera, ¿no? Donde se les otorga precisamente el alimento. De la misma forma, cuando tenemos la contratación por excepción, es imprescindible, conforme establece el artículo 66, que cada entidad pública pueda desarrollar sus propios procedimientos para regir las contrataciones de excepción
de forma ágil, inmediata y oportuna. Esto denota la necesidad de elaborar sus reglamentos específicos que pongan certidumbre al desarrollo del proceso de contratación de esta naturaleza. Si bien se inhiben la mayor parte de las etapas que hemos mencionado para AMPE y para licitación pública, no significa que una contratación por excepción sea totalmente discrecional, sino que debe contar con cierto respaldo y el cumplimiento también de ciertas obligaciones. Entre ellas, por ejemplo, la presentación de la información de la contratación a la Contraloría General del Estado para el ejercicio de control gubernamental que debe efectivizarse. Asimismo, el de poder registrar la contratación por excepción en el SICOES, en el Sistema de Contratación Estatal, cuando los montos sean mayores a 20,000 bolivianos, ¿no? Esto ya dentro de la categoría de cuantías, como también las contrataciones por excepción. Veamos la otra modalidad, la contratación por desastres o emergencias, que aplica precisamente al momento en el que nos encontramos. Esta modalidad permite a las entidades públicas contratar servicios, contratar bienes y contratar eventualmente a consultorías, pero así de manera excepcional. El tema de consultorías más va a bienes y servicios para enfrentar desastres o emergencias nacionales de carácter de también emergencias de orden departamental o emergencias de orden municipal. Antes, el Decreto Supremo 181 hacía alusión a la Ley 6140, pero actualmente sabemos que debemos regirnos a la Ley 621, que es la Ley de Emergencias, la de Riesgos y Emergencias Nacionales, que establece los criterios para la reducción de estos y la atención de desastres en nuestro territorio. En todo caso, la atención de emergencias responde previamente a la declaración de tal circunstancia, ¿no? Necesariamente tiene que establecerse una declaración a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal, cuando corresponda, a través de los instrumentos normativos que se dispone para el efecto. En el nivel nacional puede determinarse emergencia nacional o desastre nacional mediante ley del Estado o mediante decreto supremo. Obviamente se opta o debiera optarse por la determinación mediante ley, pero eso sabemos que está circunscrito a una voluntad política. Lamentablemente también el tema de la emisión de los decretos supremos. En el caso boliviano, el decreto supremo 4296 fue precisamente o 4196, perdón, el que determinó la emergencia sanitaria en el país. Y así se ha ido manteniendo durante los diferentes decretos supremos derivados del coronavirus o de la pandemia en nuestro territorio. En el caso, además del nivel departamental, llama la atención que hace 2, 3 semanas recién, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba estaba considerando que se pueda declarar de una emergencia sanitaria en nuestro departamento, sobre todo por la escalada y el incremento de contagios y también de decesos en Cochabamba. No se olviden que nosotros tenemos la tasa de mortalidad más alta de todo el país. Y en el caso del gobierno autónomo municipal, pues brilló por su ausencia. No tenemos una declaración de desastre, de emergencia sanitaria, pero tampoco se ha manifestado, si quieren, pues alguna otra circunstancia en contra de lo que ya se había previsto a nivel nacional o a nivel departamental. En todo caso, la responsabilidad en los procesos de contratación por desastre o emergencia recae en la máxima autoridad ejecutiva. ¿Eso qué denota? Que si bien se puede inhibir todo el desarrollo de las etapas que veíamos en los procesos de contratación AMPE o licitación pública, ya que una contratación por desastres o emergencias se asemeja precisamente a una contratación directa, el hecho de que vaya a la alcaldía o contacte directamente con el proveedor o la gobernación o el gobierno nacional con una empresa de forma directa y proceda a la contratación. Lamentablemente, ese tipo de actos muchas veces deja abierta esa susceptibilidad o genera la incertidumbre de la legalidad y también de la pertinencia
de dicha contratación. Ahí tenemos el ejemplo, por citar uno, de los respiradores por parte del Ministerio de Salud. Lo mismo en el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba respecto a la contratación de insumos a favor de la pandemia, como veíamos ayer, el tema de las máscaras faciales, y me tomé la molestia de consultar, hice la consulta al proveedor, le mandé un mensaje a su correo electrónico y me mandó una cotización por 95 bolivianos, cuando en realidad en la orden de compra de la alcaldía figuraba un monto de 149 bolivianos por máscara, ¿no? Lo que ya genera por lo menos la susceptibilidad de si se trata de las mismas mascarillas faciales o si se estaría tratando de distintos insumos, o productos, ya que eventualmente incluso señalaba que tiene en disposición o en stock cerca de 3.000 mascarillas y que podría disponer de ellas casi de forma inmediata, ¿no? Entonces, eso como que genera cierta incertidumbre. Obviamente, si uno ya comienza a indagar mucho más o está con el desarrollo de una auditoría, puede constatar esto y muchos otros aspectos adicionales. También, en el caso de la contratación por emergencia, las condiciones de cómo se lleva a cabo este proceso radican precisamente en la reglamentación que pueda ser emitida por la máxima autoridad ejecutiva, en coordinación con su personal subalterno, nosotros como asesores legales y los responsables de contratación, ya que en algunos casos incluso hasta se divide las responsabilidades de contratación en las modalidades por cuantía, dejándonos al RPA y al RPC, y para las contrataciones por emergencia se designa a un funcionario especializado en tal circunstancia, ¿no? Para procurar el desarrollo de procesos de auditoría y elevar el nivel de transparencia respecto al procedimiento. Esta también es otra de las grandes falencias que evidenciamos en nuestra práctica administrativa cotidiana, ya que la mayor parte de las entidades, sobre todo de orden municipal, que optan por la contratación por emergencia, no elaboran sus reglamentos específicos o por lo menos no los tienen desarrollados con la calidad exigida o por lo menos requerida para brindar una transparencia real a sus procesos de contratación, lo que luego derivará en procesos de responsabilidad por la función pública derivados del ejercicio de control interno o control externo posterior. Ya para ir cerrando, veamos la contratación directa, cuáles son las circunstancias que habilitan a este tipo de contratación. Tiene prácticamente las mismas particularidades de la contratación por excepción y la contratación por emergencia. Ya no necesitas desarrollar todas las etapas del proceso de contratación, sino que se da una comunicación directa empresa o entidad pública contratante con la empresa proveedora. En este caso, conforme al artículo 70, esta modalidad permite, sin ligarse a ningún tipo de límite de cuantía, o se puede hacer una contratación directa de menos de 50.000 bolivianos, como también puede ser de más de 70 millones de bolivianos, y que se sujeta necesariamente solo a las causales previstas en el artículo 72 de las normas básicas del SAPS, o bien a la habilitación que pueda hacerse por parte del gobierno central mediante decreto supremo a dependencias también de orden central, ¿no? Cuando ocurra una contratación directa, conforme las causales del artículo 72, también tenemos que definir quiénes resultan ser responsables de las mismas. En este caso tenemos al RPC y al RPA. Si bien la modalidad de contratación directa no se condiciona por la cuantía del proceso de contratación, sí el tema de responsabilidades. Si vamos a una contratación directa que ha involucrado una erogación de 800.000 bolivianos, le corresponderá en responsabilidad la gestión de ese proceso o del seguimiento y transparencia de la contratación a el RPA, ¿no? El responsable de modalidad de contratación amplia por las cuantías equivalentes. Y si el monto es superior a 1.000.000 de bolivianos, le corresponde a ejercer la responsabilidad de la contratación a el RPC. Esto, por si acaso, la aplicación del artículo 71 no inhibe las responsabilidades emergentes
de los procesos de contratación o de la firma de contratos, que siempre van a extenderse a la máxima autoridad ejecutiva y al asesor legal principal de la entidad. Veamos ahora las causales de contratación directa. La contratación directa de bienes y servicios puede definirse o puede operativizarse cuando se trata de bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado, como ser la adquisición de gasolina, diésel, gas licuado y otros carburantes que se determinan en precio por la labor de la ANH y que en todo caso es estandarizado en todo el país, ¿no? Obviamente estamos hablando de compras por volumen, ya que eventualmente sabemos que en regiones intermedias o caminos de la red troncal o de la red fundamental hay venta privada o venta particular de carburantes a montos superiores, precisamente por la falta de estaciones de servicio, ¿no? Pero si hay estaciones de servicio que puedan dar cobertura a la adquisición de este tipo de bienes, como son tarifas únicas reguladas, no importa qué estación de servicio brinde el servicio o brinde la provisión, ya que los montos serán siempre los mismos. Lo propio para la provisión de servicios públicos, energía eléctrica, agua, ahora también otros de naturaleza análoga, como es el caso de Internet. Sin embargo, en el tema de Internet no hay montos preestablecidos o predefinidos por la autoridad reguladora, en este caso la ATT, pero sí la determinación de las tarifas. En el caso, además de la provisión de servicios de Internet, el Estado le da prioridad a las empresas públicas, razón por la cual opta más por la contratación por excepción y no por una contratación directa cuando se trata de servicios de Internet, ¿no? Recurriendo a la provisión de Entel. Cuando se trata de medios de comunicación, televisiva, radial o escrita, también puede optarse por una contratación directa. Ojo, no aplica para publicidad. La publicidad que contrata, por ejemplo, en cuanto a espacio para difusión de publicidad, el Ministerio de Comunicación, esta no se efectiviza mediante contratación directa. Tiene que hacerse una contratación con objeto específico o tiene que hacerse una contratación AMPE, ¿no? Dependiendo los montos. Cuando se da el arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o centros de salud, que por si acaso es una de las posibilidades en la eventualidad de constatarse o mantenerse, mejor dicho, el colapso de las dependencias de salud en el caso del coronavirus. Ojo, este arrendamiento, esta causal en particular, es la que ha justificado que el gobierno autónomo municipal de La Paz, por ejemplo, termine arrendando el Hotel Real Plaza en la ciudad de La Paz, ahí en la avenida Arce, ¿no? Y que suscitó una serie de controversias, primero por los montos de arrendamiento definidos, porque lo ha arrendado por el lapso de un año, y el hecho de que se utilice o no se utilice como un centro de aislamiento, ¿no? Pero la causal, si lo permite, si ha sido de orden legal, por lo menos se ha transparentado en ese sentido y se ha inscrito inclusive el contrato en el SICOES. Esto también tiene que justificarse en el arrendamiento de inmuebles o para funcionamiento de centros educativos o centros de salud, o en este caso, ambientes para atender la emergencia sanitaria, tienen que justificarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Además de que debe otorgarse un certificado por parte del SENAPE, del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, de que el gobierno municipal o la entidad que corresponda no cuenta con la infraestructura suficiente para dar cobertura a dicha necesidad, ¿no? Que no hay unidades educativas que puedan cubrir el requerimiento, que no se han construido estas o que las construidas ya son insuficientes para dar cobertura de servicios educativos, por un lado. Y con relación a los servicios de salud, pues la salvedad de que estos han sido superados en su capacidad de atención. Recuerdan, hace algunos días, casi unas 2 semanas, se mencionaba el ministro Murillo de que estaban considerando la expropiación de centros de salud. Pues, por un lado,
la ligereza a veces de boca del ministro Murillo, y por otro, el hecho de que no se tiene un profundo desconocimiento de los procedimientos administrativos y cómo más bien puede optarse por un arrendamiento temporal, ¿no? Y que esto estaría sujeto a diferentes circunstancias. Porque si hablamos de una expropiación, básicamente es casi una compra, si bien por un monto más bajo, pero no responde realmente a la emergencia sanitaria, ¿no? Sino que nos genera mayor déficit, mayor complicación en términos presupuestarios, que sabemos tampoco nos encontramos en una situación muy expectante con relación a las arcas públicas. De la misma forma, puede optarse por una contratación directa para el arrendamiento de inmuebles cuyo destino o propósito sea el funcionamiento de oficinas de entidades públicas, siempre y cuando la entidad que requiera dicha contratación o arrendamiento no cuente con el espacio o la infraestructura suficiente para albergar la labor de las entidades estatales. Esto siempre mediante un certificado de inexistencia emitido por el SENAPE, que va acorde a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado. Si bien esto se operativiza con relativa frecuencia, últimamente los gobiernos municipales, no solo durante el periodo de pandemia, sino en general más allá del periodo de pandemia, optan más por la adquisición de los inmuebles y no tanto el arrendamiento, o por lo menos la transformación de las áreas de equipamiento que se tienen dispuestas en toda la ciudad para la construcción de este tipo de oficinas, ¿no? La última, y que generó también una suerte de molestia y protesta por parte de la población, fue la construcción de una infraestructura del gobierno autónomo municipal en el parque excombatientes, ¿no? Reduciendo en alguna medida el área verde que se tenía en el parque, a pesar de que anteriormente en esa misma ubicación operaba una estación de servicio, ¿no? Una estación de gasolina y diésel que ya estaba abandonada. Como era una estación de servicio del gobierno central, concretamente de YPFB, pues se hizo la adjudicación a favor del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, y de esa manera es que se justificó la construcción de oficinas en esa ubicación, ¿no? Y que no hubo necesidad de recurrir al arrendamiento. En contrasentido, tenemos también la salvedad de que terminó arrendándose oficinas para el funcionamiento de la comuna Adela Zamudio, la comuna centro, que se encuentra cerca del Boulevard de la Recoleta, a unos escasos metros del puente de la Muyuri, el puente Recoleta, precisamente del mismo nombre, que en este caso corresponde a un arrendamiento de un inmueble particular, ¿no? Ya se hicieron incluso algunas aseveraciones respecto a quién podría ser el dueño de ese inmueble y lo que justificaría de pronto una especie de negocio particular o intereses particulares que hubieran propiciado eh, dicho arrendamiento o dicha adquisición. En el caso de la adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas nacionales, siempre y cuando el costo de los pasajes se sujete a las tarifas únicas y reguladas por la ATT. Ahora, en todo caso, las entidades públicas, en la mayor parte de las situaciones, donde las circunstancias le daban mayor énfasis a la provisión de servicios por parte de BOA. Hoy igual hay una suerte de denuncias y la susceptibilidad porque ha incrementado la cantidad de contratos para provisión de pasajes aéreos a través de la aerolínea EcoJet, ¿no? Que se vinculó en algún momento a los intereses de la candidatura de Camacho. La suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica, como ser diarios, revistas y publicaciones especializadas, siempre y cuando guarden relación con el ejercicio de atribuciones y competencias de la entidad contratante. Hubo un caso bastante llamativo del gobierno autónomo municipal de Cochabamba durante el periodo de gobierno de Chali Terceros, que se constató
la firma de un contrato de provisión de revistas suscrito con un proveedor local. No voy a dar el nombre de la empresa, a pesar de que es un dato público. Pero lo llamativo del caso fue el tipo de revistas. Se entiende que la alcaldía municipal pueda contratar, por ejemplo, publicaciones especializadas o revistas especializadas que vayan acorde al rubro de la alcaldía, ¿no? Por ejemplo, revistas especializadas en tema de paisajismo urbano o de diseño arquitectónico o circunstancias análogas y que sean solicitadas, por ejemplo, por las unidades de catastro, de urbanismo o de la empresa municipal de salubridad y aseo o de la empresa municipal de áreas verdes, etc. Lo llamativo del caso fue que el gobierno autónomo municipal de Cochabamba adquirió lotes de revistas de Buen Hogar, Cosmopolitan, Vanidades y otras revistas del mismo género, las que obviamente no van acorde a las necesidades y al tipo de actividad que tiene la alcaldía o el gobierno autónomo municipal. Para colmo de males, cuando se hizo la verificación de estos contratos y se procuró constatar que dichas revistas se encuentran en existencias, pues sí figuraban en inventario, pero de forma física ya no se encontraban en las dependencias municipales, ¿no? Nunca se pudo determinar qué fue lo que pasó con ellas, aunque bueno, podemos presumir qué es lo que sucedió. También la adquisición de repuestos del proveedor, siempre y cuando se requiera para preservar la garantía, sobre todo cuando nos referimos a insumos, equipos o parque automotor del gobierno municipal. Por ejemplo, si tenemos vehículos del municipio Toyota o vehículos Toyota para el municipio, pues los repuestos tienen que ser adquiridos de la casa matriz de Toyota, ¿no? En el entendido de que con esto se busca preservar la garantía otorgada por el proveedor, ¿no? En este caso la empresa. Esto todavía resulta ser bastante justificable. Para el transporte de la tropa de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, cuando se requiere enfrentar emergencias relacionadas a la seguridad pública del Estado. Por ejemplo, se ha hecho un contrato para trasladar a policía y parte de Fuerzas Armadas en este convoy que está acompañando a el paso de los cisternas con oxígeno por las carreteras bloqueadas. Entonces, en ese sentido, pues se va a ir a una contratación directa, no se va a hacer una convocatoria, no hay licitación, no hay convocatoria AMPE y otras porque se requiere casi de forma inmediata. Entonces, ahí sí se opta por una contratación directa. También la contratación de bienes y servicios locales por parte de los gobiernos autónomos, nuevamente en las categorías descritas, demográfica A y demográfica B, en otras palabras, pobres y extremadamente pobres, siempre y cuando los servicios sean provistos con por proponentes, mejor dicho, con establecimiento en el mismo lugar o la misma ubicación del gobierno autónomo municipal. Por ejemplo, cuando en la localidad de Vacas contratamos la provisión de desayuno escolar y que ésta sea otorgada por empresas o proveedores que se encuentren en el mismo municipio y que no se encuentren fuera de este. Eso es algo bastante llamativo porque en el caso de Arani, por ejemplo, y de Arbieto, se constató hace unos 3, 4 años atrás que su provisión de desayuno escolar correspondía a proveedores fuera del municipio, a pesar de que estos sí podían categorizarse como municipios de densidad demográfica A, sobre todo, no tanto B. A pesar de aquello, sí se admitió, en base a la reglamentación específica del municipio, que la provisión de insumos para el desayuno escolar sea provista no de todos los insumos, sino de parte, en este caso, los productos lácteos, que sean provistos por empresas con sede en la ciudad capital, ¿no? En tal el caso de Lácteos Bol, que fue la adjudicada, entendiendo que además se intentó una contratación por excepción en vez de una contratación directa, al tratarse de una empresa pública.
y antes, pues proveedores como ILVA y otros. Todas las entidades públicas, además, pueden efectuar contrataciones directas de bienes y servicios que sean provistos por empresas públicas, por empresas nacionales estratégicas o por empresas con participación estatal mayoritaria, siempre y cuando se demuestre que dichas empresas tengan en su misión institucional la capacidad de ofertar bienes y servicios y que estos puedan ser de beneficio para la población en su conjunto o para el propio Estado. Que los precios, además de la propuesta económica, fueran iguales o menores a los precios de mercado, que va acorde también a la capacidad para cumplir con las condiciones establecidas por la entidad convocante o contratante en términos sobre todo de capacidad productiva, y que los bienes o servicios cuenten con la calidad requerida que emule a los mismos bienes que podrían ser provistos por el sector privado. Entonces ahí es que se justifica la contratación directa de empresas estatales, ¿no? El Estado contratando al mismo Estado. Y ya luego hacemos alusión a los contratos con objetos específicos que se circunscriben, por ejemplo, a los contratos de auditoría, contratos en los cuales se tiene que determinar el alcance de la auditoría, si es para un ejercicio de auditoría de control, auditoría interna, auditoría externa, las internas contratadas por la misma entidad, las externas contratadas por la Contraloría General del Estado. De la misma forma, las contrataciones con financiamiento del proponente, como es el caso del tren metropolitano. Para la suscripción del contrato del tren metropolitano y la adjudicación a la empresa, en este caso la Asociación Accidental Tunari, que se adjudicó precisamente la contratación y la construcción de las vías férreas y el equipamiento, se determinó que este sea con financiamiento del proponente. De la misma forma, se planteaba esta salvedad cuando nos referíamos a la contratación de la construcción de la carretera por el TIPNIS, ya que el mismo proponente, en este caso una empresa brasileña, tenía que encargarse de encontrar el presupuesto y gestionar el mismo ante organismos internacionales o la suscripción de créditos por parte del mismo proponente. Otra salvedad la evidenciamos con las denominadas contrataciones llave en mano, ¿no? En el sentido de que estas son contratos de ingeniería donde dejamos que todas las consideraciones técnicas, todo el desarrollo de ingeniería y de infraestructura, de obras sobre todo, vaya a ser determinado por el mismo proponente y no por la entidad contratante, ¿no? Por eso se denominan contratos llave en mano. Después, las contrataciones realizadas en países extranjeros que se someten a las reglas de validez y de participación de empresas formales, ¿no? Acorde a la normativa del país en el cual se encontraren. Esto sobre todo cuando son contratos suscritos por legaciones diplomáticas o por representaciones consulares o embajadas fuera de nuestro territorio. En el caso de la contratación de seguros, va acorde al riesgo a ser asegurado y la probabilidad del siniestro, ¿no? Que esos son los dos factores más importantes a considerar. También la contratación de alimentos para el desayuno escolar y programas de nutrición, que no solo se circunscriben a contrataciones por emergencia, contrataciones por excepción y contrataciones directas, sino que tienen también sus propias reglas particulares. Lo propio ocurre con la contratación de productos farmacéuticos, medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de laboratorio, los que precisamente en este momento son los que predominan con efecto de la atención de la pandemia. La adquisición de materiales de construcción para obras, esto no para el desarrollo de obras como tal, sino para tener en stock y en almacén dichos materiales de construcción. Siempre las alcaldías cuentan, por ejemplo, con un stock almacenado de ladrillo, piedra, cascajo, eventualmente incluso cemento, carpeta asfáltica y otras, dependiendo el destino que se le vaya a dar. Sobre todo para poder paliar eventualmente diferencias de precios de insumos o materiales de construcción que podrían afectar el desarrollo de ciertas obras. También las contrataciones específicas que se haga a empresas públicas nacionales estratégicas
como es el caso de YPFB, Entel, BOA, entre las que podemos citar, ¿no? Acorde a las categorías descritas en la ley 466. Y las contrataciones por leasing o arrendamiento financiero que se efectivicen vía Banco Central como agente financiero del Estado o en coordinación con el Banco Central y vinculados también al sector privado que pueda proveer dicho servicio de arrendamiento financiero, que en realidad involucra que una entidad financiera compre los insumos, los bienes, y luego los arriende al Estado a través de esta modalidad, pudiendo luego el Estado, como ocurre en las operaciones de leasing de carácter privado, recurrir a la adjudicación o a la adquisición, descontando los meses que hubiere pagado por concepto de arrendamiento. Es bastante llamativo aquello, ya que en el ámbito, por ejemplo, de hidrocarburos, YPFB suele recurrir a los contratos de leasing o arrendamiento financiero para los taladros que se emplean para la perforación de pozos petroleros o pozos de gas, para la exploración de gas que se llevan a cabo. Lo más deleznable de este caso es de que tenemos una situación de la adquisición de un taladro mediante leasing, o sea, el arrendamiento mediante leasing de un taladro, que más o menos nos cuesta alrededor de unos 30,000 a 70,000 bolivianos día y que lamentablemente estuvo parado por el lapso de 93 días sin operación, que de todas formas tuvimos que pagar por ese arrendamiento cuando se produjo la disputa entre el gobierno municipal, el gobierno departamental de Chuquisaca con el gobierno departamental de Santa Cruz, ¿no? Sobre la titularidad de los pozos que se tenían en la exploración, ¿no? Lamentablemente, durante ese lapso de tiempo y por las disputas entre ambos niveles de gobierno, se tuvo que cancelar el arrendamiento diario sin haberse empleado siquiera el taladro correspondiente. Además de las otras observaciones que se hicieron respecto a la empresa que fue elegida para el arrendamiento, que era una empresa vinculada a Petróleos de Venezuela, a PDVSA. Vale, hasta este punto llegamos con la consideración teórica de la contratación estatal. Vamos a continuar ya con un pequeño esquema de simulación con el ejercicio de una serie de roles. Vamos a iniciar ahora con relación a un proceso de contratación. Para ello, les pediría previamente que definamos si queremos simular un proceso de contratación ante qué entidad, si va a ser una contratación convocada por gobierno municipal, por gobierno departamental, por gobierno central o por alguna autoridad sectorial. ¿Cuál prefiere? Yo digo gobierno central, Doc. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo de que hagamos un proceso de contratación de gobierno central? Sí, Doc, gobierno central. Ya, perfecto. Ahora definamos si están de acuerdo también Abel y Alejandra. Doctor. Vamos por un proceso de Ante el contratación. gobierno central. Perfecto, entonces vamos por una contratación de gobierno central. Ahora definamos si vamos a iniciar un proceso de contratación AMPE o de licitación pública o si vamos por una contratación por excepción o contratación directa. Yo digo licitación pública, doctor, me parece más útil. Ya, sí es cierto, porque de ahí ya luego, al entender cómo se lleva a cabo una licitación pública, ya simplemente en el caso de las otras modalidades vamos excluyendo ciertas etapas para entender cómo es que se lleva a cabo las mismas, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro ámbito, sería a nivel central, sería cuestión de identificar qué entidad dentro del nivel central, puede ser un ministerio, puede ser una autoridad de fiscalización, puede ser un servicio nacional o una dirección nacional. Ya pues, amigos, no me hagan escoger todo a mí, por favor. Es que estás escogiendo bien, viejo.
Ya ministerio, entonces. ¿Vale? Incluso podríamos vincularlo a lo que es el tema de la atención de la pandemia y podemos optar por una licitación de bienes o una licitación de obras. Podría Sí, ser Doc, una está licitación bien de obras. de bienes, ¿no? O de obras, como Ya. que los demás. En todo caso, cuando nos referimos a procesos de licitación, es innegable que vayamos a recurrir a ciertos aspectos que involucran precisamente las reglas aplicables para cada proceso. Sabemos que de manera general tenemos la reglamentación establecida en el Decreto Supremo 181, ¿no? Que es la que aplica para todos los procesos de contratación. Y aparte de eso, sabemos también que contamos con la reglamentación que se establece en el SICOES, ¿no? En lo concerniente, en este caso, a la normativa. Enseguida voy a compartirles la pantalla respecto a el ámbito que vamos a emplear. Ok. Cuando nos referimos al SICOES, ingresando al apartado de normativa y dentro de normativa, decretos, reglamentos y modelos, nos topamos con los modelos de documento base de contratación para la modalidad de licitación pública, ya sea para la adquisición de bienes, para la contratación de obras o para la adquisición de productos farmacéuticos, acorde a la resolución ministerial vigente, ¿no? La última resolución ministerial que ha propiciado modificaciones es precisamente la del 14 de julio del 2020. Asimismo, también tenemos a las resoluciones ministeriales 751 y 1011, que datan del 2018, sobre todo, que nos establecen otras modalidades de DBCs o particularidades de los DBCs. En este caso, para trabajar lo más con casos recientes, porque estos modelos de DBC que les estoy mostrando en pantalla son útiles cuando llevamos a cabo auditorías. Por ejemplo, si yo voy a hacer una auditoría de control de procesos de contratación relacionados a servicios generales y el contrato se ha elaborado o se firmó entre el 2 de julio del 2018 y el 2019 o inicios del 2020, entonces tengo que utilizar este modelo de DBC para verificar que el proceso ha sido acorde a la normativa. Y Mientras son que larguitos, además. son largos y son bastante largos. Enseguida les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer además respecto a ellos. No les voy a pedir que elaboremos un DBC, porque la ventaja es de que ahora, ya desde hace años, en realidad, esto comenzó a operar a partir del 2000, 2001, cuando el Ministerio de Hacienda en aquel entonces definió la elaboración de modelos para que los servidores públicos o las entidades públicas lo único que hagan es adecuar sus procesos a los modelos preestablecidos, ya que antes, me refiero hasta el año 2000, los abogados teníamos que elaborar nuestros propios DBCs. Solamente teníamos una suerte de directriz emanada por el Ministerio de Hacienda de los contenidos mínimos que debiera tener un DBC. Entonces lo elaborábamos de forma conjunta con funcionarios de nivel administrativo y el propio RPC o RPA en relación a pliego de especificaciones, términos de referencia, garantías, reglas de contratación, el mismo contrato y otros que son parte integrante del DBC. Ahora, como les digo, tienen la gran ventaja de que ya vienen preformatos. A pesar de aquello, los preformatos suelen incumplirse, no se los maneja de forma apropiada. Paralelo a eso, paralelo al DBC, que enseguida vamos a elegir si hacemos uno de bienes, obras o incluso uno de adquisición de productos farmacéuticos, aunque este, por ejemplo, corresponde más a gobierno municipal en lo que es insumos, por ejercicio de competencias derivadas de la Constitución y de la Ley Marco de Autonomías. Cuando ya se trata de infraestructura, puede ser el Ministerio
de Salud el que coparticipe en la contratación de obras junto con gobierno departamental y gobierno municipal, y en la provisión de bienes, esa sí puede ser una competencia específica de parte del Ministerio de Salud, ¿no? Que podríamos elegirlo como referencia, o si gustan, elegimos otro ministerio. Aparte de aquello, es importante el llenado también de los formularios. El formulario 001, que es la solicitud de habilitación de usuarios y actualización de datos de la entidad, que esto ya es parte de la administración interna, el formulario de aclaración ante el SICOES y el formulario de rectificación ante el SICOES, que responde a la función que llevan a cabo los usuarios habilitados, los servidores públicos que son responsables del envío de información al SICOES y a los proponentes. Y lo mismo el formulario de rectificación para proveedores, ¿no? Esto cuando tenemos el registro RUPE, del cual hablaremos el día de mañana. En este caso, tocaría para el inicio de nuestro ejercicio de simulación que definamos, ya hemos dicho que va a ser gobierno central, un ministerio, tocaría definir qué ministerio y qué tipo de contratación vamos a llevar a cabo. Si va a ser una adquisición de bienes, si va a ser una contratación de obras o si vamos a efectivizar la de adquisición de productos farmacéuticos, con el advertido, ojo, de que esta suele ser una competencia muy, pero muy específica para gobierno municipal, no tanto para gobierno central y en este caso ministerio. Que sea el de obras públicas, doctor, haciendo una carretera. Ya, si gustan, no hay ningún problema, si están de acuerdo. Una carretera grande, pero doctor, así una doble vía, algo que sea un poquito más complicado. Ya, perfecto, no hay ningún problema. O sea, lo que yo estaba pensando, doc, o tal vez díganos ustedes, ¿cuál sería el proceso más complicado de todos, tipo que incluya la mayoría de amplitud de cosas, y así ya vamos en lo que veamos varios asuntos, digamos, no solo unos cuantos, y que sea Claro, más completo? obviamente cuando se trata de procesos de contratación estatal, los más complejos son los que tienen que ver con obras, ¿no? Porque en el caso de las contrataciones por obras, se suelen dividir por ítems, por lotes, incluso por etapas. Tienes a veces, como decía, en el caso de una contratación de una carretera, no es solamente el tendido de la carpeta asfáltica, sino inclusive diseño, elaboración, cuál va a ser la ubicación más adecuada. En algunos casos requiere la construcción de puentes, atajados. Después también tienes la construcción de defensivos. En otros casos necesitas todo un sistema de desagüe por las particularidades del lugar, así como también otros servicios accesorios, en algunos casos hasta construcción de túnel, etcétera, ¿no? Entonces suelen ser los procesos más complejos o más extensos, ¿no? Y que revisten mayor connotación. Podemos hacer uno de esos, no hay ningún problema. Obviamente no nos vamos a detener tanto en la parte técnica, no voy a Claro. pedir que nos concentremos en la parte de ingeniería civil, pero sí en todo lo que es el seguimiento y la valoración jurídica de nuestra participación dentro de procesos de esta naturaleza. Una carretera que incluye un puentecito, pues, doctor, ahí, o sea, nivel 6 de dificultad. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Entonces les pediría por favor que descarguen todos el PDF del documento base de contratación. Lo pueden descargar como archivo comprimido también si gusten, o si gustan, perdón, o pueden directamente descargarlo como PDF. Ni bien hagan clic en el icono de PDF, les va a aparecer el modelo de DBC, que como les digo, contiene muchos aspectos, no solamente jurídicos, sino también técnicos, normativos, administrativos, de gestión y todo lo que involucra las reglas aplicables a un proceso de contratación. Que, ojo, estando vacío, más o menos son 90 y pico páginas, en este caso son 93, pero ya llenándolo fácilmente llegamos a 200, 300, hasta 400 páginas para el DBC. Se entiende que además, cada proceso de contratación de licitación pública involucra la elaboración de un nuevo DBC. No se puede reutilizar
documentos base de contratación de supuestamente procesos similares. En este caso, les pediría entonces que puedan descargar ya el documento base de contratación. Lo descargan haciendo clic en el icono de guardar, o si gustan lo pueden imprimir como PDF también, no hay ningún problema. Y dentro de aquello vamos a revisar junto con el Decreto Supremo 181 qué responsabilidad hubiere del RPC, porque esto recae en el RPC, en coordinación con la unidad solicitante y la unidad legal. Vamos a dejar un poquito de lado a la unidad administrativa por ahora. Mañana vamos a retomar qué responsabilidades debe ejercitar la unidad administrativa en lo concerniente, por ejemplo, a reglas aplicables para el proceso, que sí las debiera trabajar con nosotros, con unidad legal, con relación a las condiciones de adjudicación, ¿no? ¿Qué tipo de condición se va a aplicar, ¿no? Si vamos a dar preferencias, si no vamos a dar preferencias, si vamos a utilizar márgenes para apreciación u otros. Entonces, en este caso, iniciaríamos nuestra simulación. Ya hemos definido que somos Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Estamos contratando la construcción de una carretera, como bien señalaba José, una carretera doble vía. Podemos ver una opción de una doble vía Cochabamba-Sucre, podría ser, en un primer tramo de Aiquile, Puente Arce, Sucre. La idea era una ciudad más importante, Doc, pero me parece bien. ¿Qué más importante que la capital de Bolivia, viejito? Exacto. No, o algo así. además de que si vamos por otro eje troncal y pretendemos una carretera doble vía La Paz o Cochabamba-Santa Cruz, no se olviden que tendríamos de por medio el trance casi irresoluble del sillar. Cierto, cierto. Bueno, ya Sucre, doctor, no hay de otra. Vale. Perfecto, chicos. Ok, ¿qué necesito entonces que comencemos a revisar? Primero, ¿qué dependencia dentro del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en este caso me refiero a qué viceministerio, tendría la tuición directa sobre este aspecto? Eso lo pueden constatar en el Decreto Supremo 29894, donde se determinan las competencias de los ministerios. Directamente nos iríamos a las competencias del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que podríamos dividirnos un poco en ese sentido, ¿no? Dos estudiantes que se encarguen de la revisión del Decreto Supremo 29894, constatemos quién es dentro del qué viceministerio es el responsable de esta circunstancia, para que luego nos vinculemos a lo que es la estructura del viceministerio, ¿no? Porque tiene que recaer en una unidad o departamento dentro del viceministerio que hará las veces de unidad solicitante, ¿no? Ya teniendo clara la figura de quién es nuestra unidad solicitante o qué unidad dentro del viceministerio de Obras Públicas es quien podría dar inicio al proceso, vamos a redactar esa solicitud, que si bien se llena mediante formulario, en este caso la vamos a hacer como una solicitud escrita, una comunicación de la unidad a su jefe inmediato superior, viceministro, y vía viceministro a el RPC, ¿no? Al responsable de contratación, para que éste emita la providencia de inicio de trámite. ¿Cómo nos organizamos en ese sentido? ¿Quiénes quieren hacer la revisión del Decreto Supremo 29894? Yo, Doc. Perfecto, Ale. Yo también lo hago, doctor. Perfecto. Ale y Abel, entonces, procedan con la revisión del Decreto Supremo 29894. Constaten qué dependencia dentro del Ministerio de Obras Públicas sería la responsable directa, ¿no? Tiene que ser uno de sus viceministerios. Y ya luego, entrando a la página del ministerio, busquen en su organigrama las dependencias de ese viceministerio y van a poder ubicar cuál de sus departamentos o unidades sería el responsable de solicitar el inicio del proceso de contratación. Mientras ustedes hacen aquello,
José e Ignacio se encargarían de la revisión de las competencias del RPC conforme el Decreto Supremo 181 y también la verificación si el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda cuenta o no con su reglamento especial, su reglamento específico para procesos de contratación. Está viendo decreto 181, ¿no? 181, preferentemente el que se descarga del SICOES, así tenemos certeza de que es el texto ordenado con las últimas modificaciones operadas hasta el 2018-2019. Perdón, doctor, me he distraído. ¿Qué tenemos que buscar en ese decreto? Las competencias a ser ejercitadas por el RPC y también verificar si es que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda cuenta o no con un reglamento específico para procesos de contratación. Listo. ¿Eso del Ministerio de Obras Públicas igual estará en el 181 o en la página del Ministerio de Obras Públicas? Directo en la página del Ministerio o también lo podrían buscar a través de Google. Ok. Les estoy pasando a través del chat la dirección del sitio web del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que es oopp.gov.bo. Recuerdo esa página de cuando llegaban ahí las listas de si tenías un correo, de si tenías un paquete en el correo o no. Pero estoy viendo, doctor, creo que no tiene ningún manual de contratación específico. ¿Sí tiene? Doc, ya encontré cuál de los viceministerios sería y cuál de las direcciones generales sería. Perfecto. Ahora, junto con Abel, revisen por favor primero el Decreto Supremo 181 en lo concerniente a las atribuciones y competencias que debe ejercitar la unidad solicitante, porque esa unidad o departamento que han ubicado es quien va a dar inicio al proceso de contratación como tal. Sí, Doc. ¿Vale? Y respondiéndole a Ignacio, sí tenemos un reglamento específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Ingresa a la parte de normativa del ministerio y ahí entre los reglamentos vigentes te vas a topar con la circular número 95 de la difusión del reglamento específico y el mismo reglamento como tal. Sí, doctor, porque en el 0181 dice que tienen que tener sí o sí un reglamento específico. Exacto. Lamentablemente, pero muchas entidades públicas, sobre todo municipios, no cumplen con esa obligación y se rigen al Decreto Supremo General y otras, peor, lo que hacen es emular el reglamento específico, en el caso de alcaldías, emular el reglamento elaborado por la Alcaldía de La Paz, entendiendo que es uno de los más completos del país, no lo niego, pero no se asemejan todas las particularidades de lo que define La Paz para el resto del país. Doc, encontré las atribuciones del responsable del proceso de contratación. Muy bien. Primero verifíquenlas con el Decreto Supremo 181 y después lo van a... Estoy en el decreto 181, Doc. Perfecto. Y después van a revisar la resolución ministerial 302 del 2017, que es la resolución que aprueba en el Ministerio de Obras Públicas el reglamento específico
de esta dependencia estatal. No se olviden que esto también se tiene que hacer en coordinación con la ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras. Que eso también igual lo vamos a ir sumando a la revisión de toda la normativa. No se olviden que esta es una competencia que ejercitamos como unidad legal. Siempre que vamos a iniciar un proceso de contratación dentro de una entidad pública, las unidades solicitantes, la unidad administrativa, el propio RPC, el propio RPA, se apoya en su unidad legal y le hace las consultas pertinentes. Primero para saber, ¿puedo hacer esta contratación o no puedo hacer esta contratación? ¿Dónde se origina? ¿Quién la puede manifestar? ¿Quién puede ser mi unidad solicitante? Es lo que acaba de revisar Alejandra junto con Abel. Y están complementándolo en aplicación del Decreto Supremo 181 y luego lo cotejarán con la resolución ministerial 302/2017, ¿no? Del 12 de septiembre del 2017, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Doc, encontré la resolución ministerial 302 del Ministerio de Obras Públicas, pero es acerca de un recurso jerárquico planteado por Antonio Mujisaca Díaz. ¿Has debido encontrar otra resolución o se ha cruzado con a una resolución particular? Lo que voy a hacer es mandárselas al grupo de WhatsApp. Dame un instante que se las mando. Porque, ¿dónde dijo que teníamos que entrar exactamente? O sea, es que ahí tienen, a diferencia de otros ministerios, aquí tienen demasiadas cosas, más bien. Sí. Es A reglamentos vigentes del ministerio. ya, reglamentos, ok. Sistema de administración personal, contabilidad, administración de bienes y servicios, Ese. presupuesto. Administración de bienes y servicios. Exacto. Ah, ya, ya. Ok, aquí está. De todas formas, se los estoy subiendo al grupo de WhatsApp. Se los mando enseguida, porque es bueno que tengan todos este decreto supremo, o mejor dicho, esta resolución ministerial, porque es la que determina el reglamento específico para este ministerio. La tiene Doc, mejor calidad de la que subieron a la página. Esta está un desastre. Creo que sí. Déjame ver si es la misma. Doc, igual encontré la parte de la unidad solicitante en el 0181. Perfecto. ¿Por qué artículo o por qué capítulo está lo del RPC? ¿Está en solo? Espera, ahorita te digo. 33. Página 33 o artículo 33. Artículo Artículo. 33. Ah, ya, gracias, gracias. Al Ahí tratarse hay además, fórmula. sí, hay fórmulas, claro que sí. Al tratarse además de un proceso de contratación para construcción de carretera, no se olviden que también tiene que estar vinculado a las competencias que se reconocen en la ley de transporte. Esta es la ley 165, la que está en vigencia. Había que buscar en la 165, doctor. Las competencias respecto a carreteras, porque tienen que, en este caso, como hemos decidido hacer una carretera de red troncal, tienen que verificar que las competencias hayan sido reconocidas por efecto de la ley 165, ¿no? Ya que eventualmente en construcciones de esta naturaleza pueden llevarse a cabo procesos concurrentes, ¿no? De competencias concurrentes y compartidas. Ya de entrada, les adelanto, el proceso en sí va a ser compartido con la ABC y podría ser concurrente con gobiernos municipales.
si es que decidimos hacer un proceso de contratación con una competencia concurrente, va a involucrar la firma de un convenio entre los gobiernos municipales que participan o que concurren al proyecto, junto con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y excepcionalmente con la ABC. Doc, como ya están llegando las finales de la Champions, yo creo que suspendemos clases unos 3 días para poder ver. Para ver con detenimiento y tranquilidad. Exactamente. Estuvo buena esa. No, pero realmente los partidos van a estar de infarto. Bueno, Adelante, Ignacio. Doc, disculpe, ¿cuál era la resolución ministerial que había que revisar? Es la 302. Espérate, te confirmo de forma inmediata. La resolución ministerial 302, quebrado 2017, del 12 de septiembre del mismo año, del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ¿no? Ok, Doc, gracias. No hay de qué. En caso de que no te figurare el reglamento completo junto a la resolución, porque es un anexo al reglamento, igual lo puedes descargar del sitio del Ministerio de Obras Públicas en el apartado de reglamentos vigentes del Ministerio. Oh, ok, Doc, gracias. No hay de qué. creo que no sería una carretera departamental, doctor, sería de vía fundamental. Sí, por eso las de vinculación entre dos departamentos o más de dos departamentos entran en la categoría de carretera de red fundamental, que es administrada por el ministerio, ¿no? Por eso la ruta nacional, lo que no me acuerdo es si es ruta nacional 4 o ruta nacional 1, la que estaríamos trabajando, es de régimen central. Si bien une dos departamentos, permite la integración a lo que es La Paz, para integrar La Paz, Cochabamba, Sucre. También permite la integración de Santa Cruz. Precisamente es donde se da el empalme, ¿no? De la Palizada hasta lo que es Aiquile, ¿no? Con la Y de la integración. Sí, aquí lo que dice la ley, digamos, es que si vincula entre sí a capitales de departamentos y conecta entre sí a dos o más carreteras
de la red vial fundamental es otra carretera vial fundamental. O sea que Exacto, creo que estaríamos en esa categoría ahorita. exacto. Estoy con Megas. Lo que viendo la ley, dice que o sea, dice que la autoridad competente encargada de la red vial fundamental es el nivel central, ¿no? Pero no dice quién exactamente, supongo que es el Ministerio de Obras Públicas. Claro. El detalle es de que en la ley necesariamente en una redacción apropiada tiene que manejarse en ese sentido, porque si indicare de forma específica, por ejemplo, que es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y por algún motivo la presidencia decide prescindir de este ministerio o cambiarlo o eventualmente citar otra dependencia o nominar otra dependencia, es, implicaría un cambio y una valoración distinta de la ley. Si bien Ah, por lógica elemental se supone que si hay una entidad que reemplaza al Ministerio de Obras Públicas asuma la competencia, hemos tenido antecedentes de este tipo de cambios en los cuales el servidor público o los servidores públicos, tosudos, muchos de ellos tercos, no entienden esta salvedad. Ocurrió, por ejemplo, cuando el Ministerio de Hacienda cambió de denominación y pasó a llamarse Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, precisamente el 2009, justo el mismo año que se extinguieron las superintendencias. Yo tenía unos 2 procesos con la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y que llegamos al trance de un recurso jerárquico. Mi recurso se elevó a la Superintendencia General, la que desapareció por efecto del Decreto Supremo 0071 y le correspondía la resolución al flamante Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como ente que asumió las competencias que antes tenía el Ministerio, o perdón, la Superintendencia General del CIREFI. Cuando voy a La Paz, porque no teníamos respuesta dentro de los plazos previstos por ley y en base a la norma vigente, el Decreto Supremo 27172,
Nunca tenía respuesta, no me contestaban, entonces tuve que irme a La Paz a hacer las gestiones directas. Me voy al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el funcionario de ventanilla, donde haces la consulta, me dice, no, esta es una función que ejercita el Ministerio de Hacienda. Nosotros somos el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Yo pensé que se estaba haciendo la burla, pensé que estaba bromeando y todavía como que le sigo el juego, ¿no? De decir, ok, dígame dónde está ubicado el Ministerio de Hacienda. Y me dice, tendría que ir al Ministerio de Comunicación o eventualmente a Plaza Principal en Palacio Quemado, el jefe de gabinete le va a informarme. Y ahí ya me molesté y le dije, a ver, hombre, y tuve que sacar estaba menos mal con mi tablet, no con el celular, porque el celular había sido más incómodo. Saco la tablet y le muestro, mire, de acuerdo al decreto supremo 0071, las dependencias ahora de las funciones que eran ejercitadas por la Superintendencia General pasan al Ministerio Cabeza de Sector. Y el Ministerio de Cabeza de Sector efectivamente era el Ministerio de Hacienda, pero por efecto del Decreto Supremo 29894, Hacienda pasa a denominarse Economía y Finanzas Públicas, que son ustedes. Y el tipo no me entendía. Y nada que no quería darme curso a revisar siquiera si habían recepcionado o no mi recurso jerárquico, mi recurso de impugnación. Tuve que pedir audiencia con viceministro para que pueda, porque no querían darme audiencia con ministro, para que yo pueda hacer las gestiones directas, ¿no? Pero imagínate, estamos hablando de algo tan lógico y elemental que siempre debiera tenerse en mente. Entonces, ahí es que surge en técnica legislativa la recomendación de que cuando se va a hacer alusión a una competencia específica, se la maneje en términos generales, para evitar que si la entidad cambia de denominación, desaparece, es absorbida por otra entidad o cualquier otra circunstancia, no tengamos ese impasse del caso que les comento, que lamentablemente no fue por unos cuantos días. Ya llevábamos como unos 3, casi 4 meses sin respuesta del ministerio, todo por la tosudez de este funcionario de plataforma que no había recepcionado o que no había direccionado mi proceso. Pequeñas anécdotas que ocurren con la administración pública boliviana. Seguramente, es que nadie quiere estar trabajando ahí, solo trabaja. Y al final, ¿en qué quedó, doctor? Una reprimenda y un proceso disciplinario al funcionario de plataforma. El viceministro, ojo, por si acaso, tampoco es que el viceministro haya sido una maravilla, porque en un principio insistía también de que no es su competencia, que es competencia de Hacienda, y me tocó pues hablar, o sea, lo tuvo que llamar a su asesor legal, al asesor legal principal del ministerio, que no sabía si reírse o ponerse a llorar. Yo creo que también un tema de vergüenza ajena, porque además que era un amigo, lo reconocí ni bien entró, y le digo, a ver, explícale a tu gente, explícale a tus funcionarios o al personal de que ustedes que ustedes son Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero antes se denominaba Ministerio de Hacienda y las competencias son las mismas. Y nos costó un poquito hacerle entender al viceministro, pero más bien que se portó algo razonable y en todo caso, pues dio curso a que se nos notifique, porque necesitaba el decreto de radicatoria para contabilizar los 90 días, que ya habían pasado cerca a 47, 49 días desde lo que yo había presentado mi recurso y no teníamos respuesta hasta la fecha, ¿no? Pequeñas anécdotas de los procesos administrativos con instancias de orden central. Paciencia y buen humor. Vale, chicos, la revisión entonces de los diferentes textos que les he indicado, de las diferentes resoluciones y normas, nos van a permitir un poquito situarnos en las competencias. Ya mañana vamos a continuar con este ejercicio de simulación. Les pediría que por favor continúen la revisión de las competencias que les he indicado, porque mañana vamos a iniciar el proceso como tal con la solicitud hecha por unidad solicitante, lo que está trabajando Alejandra y Abel,
y en el caso de Ignacio y José, que se van a concentrar en el RPC, en el responsable del proceso de contratación, quien es el que recibe la solicitud de la unidad solicitante, verifica si esta es congruente o no es congruente con la normativa y las exigencias para el inicio de un proceso de contratación y dará curso con una providencia, excepcionalmente mediante una resolución. Son resoluciones internas, no son resoluciones externas, que habilita el proceso de contratación como tal, ¿no? Y ahí también ya les indicaré qué pasos son los que vamos a seguir una vez que ocurra aquello. Ok, Doc, entonces mañana continuamos. Listo, Doc. Perfecto. Bueno, doctor, hasta mañana. Perfecto, chicos. Hasta mañana. Que estén bien. Te digo al doctor. Hasta mañana, Doc. Usted también. Gracias, chicos. Descansen. No se olviden luego revisar las resoluciones y reglamentos que les he indicado. Ya, doctor. Sí, Doc. Nos vemos. Perfecto. Hasta mañana, chicos. Chao, chao, Mañana. Ale.